Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla es Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante, un nuevo espacio cultural donde la historia, la literatura y las artes se dan la mano. Y para esta primera singladura, y válgame para ello tan marinera expresión, se encuentra hoy con nosotros don José María Hermoso Rivero. Es profesor e historiador de Sanlúcar y que viene a contarnos muy buenas historias de su trabajo y su dedicación diaria. Y con la ilusión intacta le grito a los cuatro vientos que son 100. 100 grandes motivos para creer en mí. 100 grandes motivos para creer en ti. 100. 100 tertulias con las ventanas abiertas de par en par a la broa sanluqueña, marinera y salinera, y 100 motivos más para volver a empezar. Y sí, son 100. 100 miradas entre el proscenio y Candilejas, 100 sorbos de vinos entre vetustos muros y techos a doble agua, 100 palabras mimadas y cuidadas como pámpanos de dulce ambrosía, 100 motivos para guiarme, como el gato busca la cocina, el ratón el granero, el mosquito la cuba y el hombre la tesorería. 100 notas musicales colgando de un pentagrama como inspiración divina. 100 horas de reloj contada al dedillo. Y como la privación es salsa de apetito, 100 cachivaches sobre la mesa, como bastón de caña de India de 3 pisos o abundante polvo de aromático rapé. Y prosigo entre 100 motivos más para alegrarme el alma, que la vida se nos escapa como agua entre las manos y yo. Bueno, yo tengo 100 motivos para ser feliz. Y entre las hojas en blanco de mi existencia, 100 frases colgadas de una aldabilla. Y como invitados de honor, conspicuos y egregios, resolutos e ilustrados con las resmas de papel bien aderezadas contra viento y marea. Porque son 100. 100 capítulos de un diario de a bordo entre la tajamar de este siglo. Y entre sus paredes, 100 sorbos de agraz, 100 gabanes colgados y resueltos, 100 hojas de periódicos sobre el mostrador, 100 velones de 4 pábilos, 100 arañas de 12 brazos, 100 colgaduras de damasco y 100 sitiales encarnados de este Café de Levante, abierto a la música dañada, a la literatura de entretiempo y a las historias de ida y de vuelta. Porque de Allende o Aquendes puertos viene la acrisolada virtud del que cree en sí, del que tiene cuartillas repletas y bolsas sin peculio alguno. Pero bueno, ya se sabe que sarna con gusto y son motivos. Claro que sí, 100. Para ser exacto, 100 para creer en ti, 100 para creer en mí. 100 cafés de Levante como 100 varazos a la ignominiosa canalla. Esa que nos quiere embrutecer soezmente cada día. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Y por supuesto que sí, son 100. 100 motivos para agradeceros a todos vosotros vuestra colaboración, vuestra asistencia y vuestras palabras de ánimo cada semana, por el cual estoy 100.000 veces agradecidos. Y hoy un café de Levante especial, un café de Levante en la cual estoy rodeado de buenos invitados y sobre todo amigos míos que han pasado por aquí, que han dejado sus palabras y sus trabajos y sus quehaceres diarios. Con nosotros nuestro amigo Manolo Parodi, doctor europeo en historia. Manolo, un placer y encantado de que estés en este programa que para mí es muy especial e importante tenerte aquí. Muchas gracias, Rafa. Y yo también encantado de estar, encantado de que hayas querido que forme parte de esta terna, ¿no? Terna de 4, de vientos, ¿no? Del Noto, del Céfiro, del Bóreas y del Afro. Que yo me pido el Céfiro, como me toca hablar antes, porque yo el Céfiro torna de... Pero sí, encantado de estar aquí. Por supuesto, mi amigo Eduardo Domínguez Lobato, la voz de ese rincón literario que nos acompaña cada semana, abogado y presidente de la Fundación Eduardo Domínguez Lobato. Eduardo, todo un placer tenerte en esta noche de tertulia. Y el mío también, Rafael. Muchísimas enhorabuenas, muchísimas felicidades. Es un placer estar contigo y con ellos, y que tengas otros 100 programas más. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Gracias a ti.
Bueno, mi amigo Raúl Herrera, bueno, comunicador y por supuesto el alma mater de ese Buenos Días Sanlúcar como buque insignia de la radio en Sanlúcar Informativa. Raúl, todo un placer tenerte nuevamente aquí en Café de Levante. Yo me preguntaba antes, buenas noches ante todo, que si han pasado ya 100 programas. Todavía me acuerdo cuando iniciamos la andadura allí en Atlético Sanluqueño Radio, dentro del programa, y después te hiciste un programa allí mismo radiofónicamente hablando y viniste a la televisión y ya han pasado 100. Sí, parece mentira, pero el tiempo es que pasa volando. Yo termino de grabar un lunes aquí y entre preparativos, cuando nos damos cuenta, estamos otra vez colocándonos los micros. Encantado de estar aquí. Para mí es un placer. Y bueno, y por supuesto mi amigo Ignacio Arrabal, escritor, y bueno, todo un placer, Ignacio, que nos acompañes en esta noche de tertulia. Pues muchas gracias, buenas noches. Darte la enhorabuena, por supuesto. Creo que en estos días que un programa que está centrado en la cultura cumpla 100, me parece que es un auténtico milagro. Y además una cultura como la que tú haces, que no es la cultura propiamente dicha o lo que todos entendemos de cine, literatura, las expresiones artísticas, sino que tú haces historia, haces de nuestros vinos, de nuestra ciudad, arquitectura, y ya te digo, creo que es un milagro. Enhorabuena y larga vida. Bueno, gracias a todos, es un placer nuevamente, como digo, teneros aquí. Amigo Manolo, decía Forges, ¿no? Bueno, Forges se nos ha ido hace escasos días. Yo creo que, bueno, uno de los grandes dibujantes, yo creo que junto con Mingote, ¿no?, del siglo XX y XXI de esta España nuestra, y decía, soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red de telefonía que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre. Bueno, ¿tú no crees que el término libertad lo estamos dejando cada día más a la falta de mimarlo y de cuidarlo? El término libertad está ligado de una manera inversamente proporcional al término ignorancia, ¿no? Porque el desconocimiento y la ignorancia de la situación hace que las cosas parezcan completamente distintas de lo que son. Hay una, no sé si lo definían como distopía cognitiva, una cosa así, ¿no? Bueno, ahora hay nombres de esto para todo. Entre lo que se vive y lo que parece que se vive, ¿no? Se referían a ciertos espacios geográficos de la península ibérica, ¿no?, del noreste, pero quién lo dijo, pero en cualquier caso sí que, si nunca ha estado muy claro el concepto, dónde se fijan los vientos del concepto de libertad, ¿no?, dónde hay que ubicarlos, porque es una idea absoluta, la de libertad, pero también es profundamente relativa. La libertad es un concepto en sí mismo, absoluto, pero también es un concepto relativo que depende de las circunstancias que se den, ¿no? El pájaro, cuando le ponen una jaula más grande, se cree libre, ¿no? Bueno, esa es la libertad con corta pisa. O el pez en la pecera, sí, pero el problema es que nunca hay otra. Nunca hay otra. Históricamente hablando, nunca hay otra. La verdad es que sí, pero bueno. Y siguiendo un poco con el tema de la comunicación, en este caso, Raúl, yo, no sé, yo te voy a hacer una pregunta directa. Yo sé que vivimos evidentemente en una democracia, pero desde tu punto de vista, desde la información y como persona que te instruyes diariamente con la prensa nacional, con los vídeos que hoy día podemos ver diariamente desde la radio, desde la televisión, ¿piensas verdaderamente que la prensa, la radio y la televisión son verdaderamente libres en España? Puede ser que sean verdaderamente libres, pero también son verdaderamente manipulables, ¿no? Porque hay grandes poderes que tópicamente se dicen fácticos, que existen, que están ahí y que condicionan mucho la libertad de expresión. En democracia lo condicionan, indudablemente. Ser libre en el término absoluto es muy complicado. Claro, sobre todo cuando tenemos grandes multinacionales por Hoy detrás. hemos tratado precisamente el tema del recibo de la luz, ¿no? Y el recibo de la luz, pocos medios de comunicación le prestan atención. Nadie. ¿Por qué? Tienen miedo a que se retiren las publicidades en los grandes periódicos. Es por ponerte un ejemplo, ¿no? Publicidades millonarias. Millonarias. Es por ponerte estamos muy condicionados por ciertos poderes económicos, ¿no? Ya no hablo de los políticos. Bueno, la verdad que tu experiencia también habrá sido, ¿has tenido alguna vez problemas a la hora de expresar todo libremente? Sí, he tenido problemas y lo confieso, no voy a jugar aquí a ser Guillermo Tell ni de esas cosas, sino que en este caso, cuando nosotros iniciamos la andadura radiofónica en Atlético Sanluqueño Radio,
una serie de personas, de las que se encuentra Fernando Carrera, que hoy día es el que está liderando todas las tertulias televisivas en España, y nos enorgullecemos, Fernando Carrera, en 24 horas en TV3, que ya es difícil que a un no secesionista lo lleven a TV3, y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a intentar jugar a la libertad, y creamos Luz FM. Agradecer aquí al director del Colegio Princesa Sofía, que nos dio las instalaciones completamente gratis, pero hubo presión de alguien, no sabemos de quién, para que aquel proyecto se viniera al traste. El primero que tiran de la oreja es al director del colegio. El director no quiere problemas, no te vamos a poner ningún problema, que él estaba muy ilusionado, porque entre los proyectos, ya que era el centenario cervantino, era hacer un Quijote radiofónico, pero interpretado por niños. Y claro, tanto el profesor de literatura como el director, ese proyecto lo quería llevar a cabo, no se pudo llevar a cabo, lamentablemente. Me vas a permitir que te lea un poema que escribí hace tiempo, y te lo voy a leer, Raúl, porque hace algunos días escuché una bonita entrevista que hiciste con Carmen Chamizo y hablaste del Cabrero. El Cabrero es un gran referente de la lucha obrera, de la lucha campesina, ¿no? Y del flamenco, arraigado con el flamenco. A mí me recordó este episodio de mi vida donde dice, son los surcos de tus palmas, de tu frente, de tu alma. Son esos surcos como el vasto arado de la tierra, de una tierra que encalla tus manos al ingrato golpe de azada, y que te muestran las verdades de una tierra ajada. Mañanas de espigas doradas, de latentes arengas e higueras preñadas, de cuartillos de vino, de hogazas de pan y carne salada, soledad campesina de hambre y desgana, que afilan sus callos en hoces melladas. Durezan tus manos, dureza en el ánima, a golpe de doladera que resquebraja la escarcha. Espera sufrido como a cada primavera el herrumbroso tintineo de sucias monedas. De vuelta a casa mientras el sol se escapa, tu espalda resentida y tu corazón lo delata, buscando el puchero porque también mañana habrá nuevamente surcos, doladeras y dura escarcha. Te leo esto porque sí es verdad que me gustó mucho ese un gran personaje el Cabrero, aparte gran personaje, ¿no? Y además de cantar bien, las letras son muy profundas. Sí, además una persona muy equilibrada, que esté bien amueblado. Yo te he preguntado, ¿qué verdad, además con Carmen Chamizo lo trataste, sí. El flamenco y en este caso la lucha campesina de esta Baja Andalucía ha estado siempre muy arraigada, ¿verdad? Muy arraigada. Nosotros sinceramente quisimos tratar solamente la biografía del personaje artístico, pero inevitablemente el surge, lo va a disociar la política, ¿no? De hecho, uno de los temas que se interpretó era de un documental, una película francesa que llegó a estar prohibida en España, pero yo creo que ya dentro de la propia democracia. O sea que no sé, es profundo el Cabrero, sí. Amigo Eduardo, como mascarón de proa podemos encontrar en la entrada de la fundación, en este caso de tu casa, una soleá que dice: morir contigo en la mar, subir de la mar al cielo y luego volver a empezar. ¿Qué tiene, Eduardo, este rinconcito del sur, que atrae a escritores, a poetas y a esos románticos empedernidos que nos han visitado desde siempre, ¿verdad? Votando, ahí está. Yo digo como Manolo, y voy a ser más tajante, al hilo de lo que habéis empezado a hablar, la libertad no existe, no tenemos libertad en absoluto, digo en términos generales. Y por lo que viene aquí, como tú dices, ese poeta, ese artista o ese romántico, es en busca de ese paradigma que puede ser la libertad. Y aquí, con esa expansión que tenemos tanto en nuestras tierras como en estos mares, podemos crear una similitud de lo que podría ser un hombre o una mujer libre, pero por eso aquí se escribe tanto y tan bien y se manifiesta un arte de esa manera. Y lo que tú has dicho de mi padre creo que buscaba esa idealización de las cosas y de la vida y que tenía la suerte de reflejarlo bien en negro sobre blanco, en papel, pero estaba luchando por una quimera que no existe y lo que nos pasamos toda la vida es pasando de un saltaero a otro de nuestra jaula y, como dice Manolo, esperando a que nos pongan una jaulita un poquito mayor, y eso nos hace felices, pero siendo esclavos toda la vida. Yo creo que esa es la asunción que tenemos que tener, que no es pesimismo, es simplemente realidad. Bueno, y sobre todo, además este año en el Carnaval de Cádiz había una comparsa que era la de Ángel Zubiela, que sí decía algo muy parecido. Decía, bueno, y sobre todo lo peor es que cuando el viejo le dice al pequeño que no tiene que intentar alcanzar la libertad, que tiene el agua, que tiene el alpiste, que más quiere, ¿verdad?
Eso ya es un problema. Claro, ¿qué más quiere? Pero si es que la historia hoy es que nos meten tantas ideas en la cabeza y hay tanta toxicidad que no tenemos ni siquiera libertad de pensamiento. Ya lo de la expresión, libertad de expresión ya queda ahí como en un más a más, pero es que no tenemos libertad de pensamiento. Nos meten algo por la mañana, por ejemplo, en las noticias, o te dicen algo que te comunican o algo que te están ofreciendo o machacando con ello, y tu cerebro es muy difícil salir de ahí, con lo cual ya solo con esa rutina del pensamiento que te viene desde fuera, ya no te dejan ser libre y ya no te dejan tener un pensamiento libre, que te puedes abstraer, por supuesto. De hecho, por eso creo que tiene tanta potencia el hinduismo y todas esas religiones que lo que buscan es interiorizarte y encontrarte a ti mismo dentro, ¿no? Apartándote de todo este histrionismo que nos rodea en el día a día, no lo sé. Claro, sí es verdad que tuviste una relación, en este caso con la intelectualidad. Tu padre fue un referente de la intelectual sanluqueña, ¿no?, de esos años 60, 70. ¿Qué recuerdos guardas de aquellas ilustres mesas? Porque evidentemente, lo mismo que cada uno buscamos nuestro reducto de tertulia un fin de semana, eso ha existido desde siempre. Y mira, es algo... de chiquitillo disfrutaba de esas tertulias. Yo no sabía mucho qué es lo que estaba escuchando. Con el tiempo he intentado rebobinar todo lo que he podido. Allí han estado los hermanos Murciano, Carlos y Antonio Murciano. Allí las ha ido muchísimas veces José Manuel Caballero Bonal. Allí empezaba a ir Marisa Medina y el Loco de la Colina al final de los años 60, que aparecía por aquí con un, no sé si era un Chevrolet descapotable blanco, con esa extravagancia que ha caracterizado a este personaje, y bueno, otra gente de fuera, Antonio León Manjón, en fin, ese acopio de gentes que se reunían para hablar de cosas en común, como hace Manolo, como haces tú, como hacen ellos, propiciar escenarios en los que se siente a gusto el que piensa de otra manera, ¿no? O piensa más porque le dedica más tiempo, no porque tenga una capacidad mayor, sino porque se decide que hay que pensar. Había otra reunión también que coincidía todas las tardes a la 1, en la que formaba parte Pepe Limeño, formaba parte Manuel Barbadillo, el viejo, Ignacio Pérez, el practicante, y Manuel López Vázquez. Eso era verdaderamente de gente tan seria que decían, habéis hablado antes de Forge, ¿no?, que decían cosas de broma, pero de una manera tan seria que no sabías si te estaban tomando el pelo o verdaderamente estaban sacando conclusiones lógicas para sus vidas. Todo eso era muy bonito, vivirlo. No tenían prisa, no tenían móviles, trabajaban por el placer de trabajar. Sus familias sacaban a sus hijos adelante, tenía cada uno un coche más desastroso que el otro, es decir, que no tenían unas pretensiones materiales excesivas, y por eso a lo mejor hacían una vida más introspectiva y más sana, no lo sé. A mí me gustaba, y lógicamente eso forma parte de la memoria histórica en mi caso, ¿no? Decía y dice Tomás Rodríguez Reyes en Las Contemplaciones, que la poesía es la condición mágica de la palabra. Es ritual y danza y apropiación de lo que el verbo cotidiano jamás podrá nombrar. En la palabra utilitaria la que usamos para comunicarnos, la música no es naturaleza esencial. Sin embargo, no hay poesía sin ritmo musical, sea este de un tipo o de otro, ya que la música es la ceremonia interior que establece una posición del espíritu en el cosmos. La poesía no comunica, revierte el mundo. La poesía no es comunicación, es afán de verdad. La poesía no es comunicación, es el discurso de lo vedado. La poesía no es comunicación, es la armonía para el hombre del mundo. Ignacio, ¿crees que el poeta, el que se acerca a los sonetos, el que se acerca a la creación de la poesía, lo hace para sentir esa sonoridad de las palabras o para llenarse la boca de hechura? ¿Cómo siente el que crea la poesía? Hombre, entiendo que debería ser así. Yo creo que lo que busca es un vehículo a través del cual expresar lo que quiere expresar, ¿no? La pintura, la escultura, son manifestaciones que también sirven como vehículo. Creo que el poeta se acerca a la poesía pues buscando un vehículo que lo lleve a eso, a expresar algo que quiere. Yo, respecto a lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo en lo de la libertad, que no somos en absoluto libres, y que ese concepto de la libertad es eso, ¿no? Es el irte en un barco al mar, ese concepto un poco utópico, pero que no es real, ¿no?
Y luego también, cuando has estado hablando de las reuniones de tu padre y eso, me he estado pensando en dos cosas. Primero, que me estoy haciendo mayor, porque ahora eso que tú has vivido lo que están viviendo mis hijos ahora, ¿no? Yo en mi casa también me reúno y vienen gente a casa tal, y pienso que lo verá un poco como, bueno, ¿qué hace esta gente aquí? Y otra cosa que tú has dicho, que no había móviles y eso, y ahora es verdad. Ahora lo primero que se hace es decir, estoy aquí haciendo esto, ¿no? Y quizás estamos más preocupados de que el resto de personas sepan lo que estamos haciendo que de vivirlo. Hay gente que no ve las cosas, lo que hace es hacerle una foto y subirla, pero no la ve, la ve a través de la cámara. Y todo eso bueno, me he desviado de lo que me estabas preguntando. Nada, por favor. Quería... En la sociedad de la comunicación creo que estamos más incomunicados que nunca. Totalmente. Mira, ayer, no sé, yo veo la tele muy poco, entonces y no me gusta, pero entonces veo cualquier cosa, como no me gusta nada. Y ayer vi en un programa un hombre que estaba viendo un entrenamiento de su hijo al fútbol, de noche, con frío, y el hombre estaba allí y dice, estoy aquí esperando a que acabe el partido para darle un abrazo, porque llevo 3 días sin verlo, porque no sale de su habitación. En su casa, y me pareció tremendo, pero terrible y real. Dice, llevo 3 días sin verlo en mi propia casa y estoy aquí pasando frío esperando que termine el entrenamiento para poder darle un abrazo. Pero además Manolo, hay una imagen que circula mucho por ahí, que es esa imagen de la gente en el concierto y todo el mundo con el teléfono e intentando grabar, mandar y tal, y nadie se está, no puedes estar escuchando lo que están cantando, escribiendo. Y todo el mundo de espalda. Es que no es guapo. Sí. En la Fontana di Trevi. Este año pasado, no el anterior. Y todo el mundo haciendo selfies. Y la peña estaba, claro, yo llego y me veo un montón de gente mirándome a mí. Digo, no, ¿qué pasa? Claro, estaban así haciéndose selfies con la Fontana di Trevi a la espalda en Roma. Entonces, pues, pero algo está mal. Las acciones del Facebook van divinamente. Las acciones del Facebook van divinamente. Además todo esto me trae a colación algo que tú dijiste una vez, que el raro eras tú cuando bajabas a la cafetería con el libro. Sí, ya, bueno, me he convertido en el raro oficial. O sea, yo los fines de semana, eso es un estatus ya, que bajo al lado de casa a desayunar y me llevo el libro. Y desayuno y me estoy un rato leyendo. Claro, la gente me mira, pero ya soy el raro oficial, pues ya se han acostumbrado también a que los sábados y los domingos... Perdonan. No te preocupes, a mí me lo perdonan, te lo perdonarán. No, que lo asumen. Yo no me entero de nada, yo me suelo abstraer mucho, pero bueno, soy ya el raro, o sea, los sábados y los domingos, pues está el raro allí que está en un rincón con su libro y... Bueno, yo creo que aquí esto nos pasa, por suerte en esta mesa, yo creo que nos pasa a todo el mundo. Sí. Hay algunos más raros que incluso van cargando con los volúmenes esos, que eso ya es... Esto ya tiene mérito. Dios nos cría, tú nos juntas. Exactamente, pero hace un efecto llamada importante. Sí, porque tú sabes que cuando pones un libro de esto, incluso en esa mítica herrería, hay gente que dice, yo tengo uno como ese, y porque lo has abierto y lo has sacado y estás hablando de eso, hay otras personas que dicen, yo a nadie se lo diría, pero ahora que veo que usted lo tiene encima de la mesa, yo también me voy a acercar, porque a mí también me gustan los libros antiguos. Es decir, que hace un efecto llamada importante. Lo mismo que dice Ignacio, cuando abres un libro hay otras personas que dicen, pues a mí me gustaría hacerlo, lo que pasa es que a lo mejor me ha dado corte o creo que no debo hacerlo ya, ¿no? Y bueno, por lo menos si tenemos esa chispita de libertad, que todavía se lleva un libro entre las manos, aunque se coja el móvil de vez en cuando, para que vamos a negar que no lo cogemos, porque lo cogemos, pero forma parte del día, es una herramienta de trabajo y forma parte de nuestro día a día, pero lo que no nos puede privar es de otros placeres que si los dejamos en desuso se pierden. ¿O no lo piensas igual? Hay naciones que están prohibiendo los móviles en los colegios, en Francia. Claro, bueno, es que eso debería de estar prohibido. En Europa. Lo del móvil, porque además no es un útil para el estudio, es decir... El que distrae la atención. Pero además es que en una reunión... Bueno, cuento una anécdota. Que una reunión donde tú ves, o que la gente hable su tablet, o que está... Y hay gente hablando, ya estás diciendo que no estás escuchando al otro. Y eso, hombre, como poco es una descortesía, es una falta de decoro. Decir, bueno, pues tú estás hablando y ahora yo mientras estoy aprovechando mi tiempo porque no... es impropio, ¿cierto? Y yo lo he visto hasta en sala de vistas, con la tablet y haciendo cosas, mientras los demás, cada uno está en su turno, y eso no se debe permitir, porque oye, si estás escuchando, pero no, eso de aprovechar tu tiempo y no hacerme caso a mí, o no hacerme caso al otro, diga, pues no venga. Claro. No venga usted, se queda en su casa y lo aprovecha mucho más, ¿no? Vale que el contexto no es el mismo, pero a mí el jueves pasado, el jueves 22, dando clases en el máster de turismo en la UCA en Jerez, un grupo muy reducido, ¿no? Y entonces veía un alumno que estaba, reducido, que eran 4 alumnos.
Y claro, los 4 en primera fila. Y había uno que estaba justo delante mía, que estaba con el móvil, segundo clase, interactuando con los demás, tal, y este con el móvil. Lo soltaba, lo cogía, y a la segunda digo, ¿cómo le digo yo algo a este muchacho, ¿no? ¿Qué le digo? Porque claro, estamos hablando de máster, estamos hablando de gente que tiene una edad, ¿no? Entre otras cosas, no está allí porque quiere, pero no deja de ser, como decía Eduardo, una descortesía, una desconsideración. Y de repente me acuerdo que estábamos hablando de las definiciones de patrimonio, de la perspectiva del patrimonio histórico, cultural y demás, pero viendo cómo se enfoca en las distintas lenguas latinas, ¿no? de la raíz de patrimonio, donde viene, en fin, la diferencia entre patrimonio y matrimonio, porque se dice patrimonio, se dice matrimonio, que corresponde a cada cosa, ya desde el latín, ¿no? Y hablando de las definiciones de patrimonio en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y este con el móvil. Y de repente me dicen, no, pero la quinta definición del DRAE sí tiene que ver con patrimonio. Y estaba el tío contrastando todo el rato lo que yo estaba diciendo. A ver si yo me lo estaba inventando, a ver si lo podía. Y llevaba el buen chaval, bueno, como un cuarto de hora eso es otra de las contrastando. Cosas. Que no sé qué es mejor, que no sé si es mejor o peor. Está en el móvil, eso es algo. Sí, sí. Bueno, en este caso Ignacio es que estaba consultando el DRAE. Con lo cual, se había ido a la página de la RAE y estaba consultando el diccionario de la Real Academia. Bueno, pero por lo menos te hizo la referencia a la RAE. Sí, pero era para decir, no, es que esto lo dice Internet. Pero lo más grande es que lo más grande era decirme, que lo más grande es que lo estaba haciendo, por lo que dices tú, como la verdad absoluta, no es lo que te venga a decir quien está delante, que eso es sano, ser escéptico es sano, sino que está en Internet, lo cual es una locura, que tú desconfíes de Eduardo que está aquí y te fíes de alguien a quien no ves y que no sabes con qué intención está escribiendo. En este caso no era eso, ¿no? Pero estaba buscando a ver si me cogía el tío. Y bueno, sí, le tuve que decir, sí, mire usted, la quinta o la sexta definición es la tal, pero todo el que ha traducido algún idioma sabe, y mis profesores me decían de latín y de griego, que, hombre, aplicando el principio de la navaja de Ockham, lo más inmediato, no nos vayamos a la 12ª definición de un diccionario, o a la 14, ¿no? Claro, para ver el sentido de una palabra, ¿no? Pero que en cualquier caso, a mí me dejó un poco perplejo, porque claro, cuando me faltaba el canto de un duro para decirle, oiga, perdone, ¿quiere usted, estará más cómodo fuera del aula, tendrá quizá más cobertura en el patio que aquí? Porque se lo digo porque si tiene más cobertura, vaya usted, mire lo que tenga que mirar y vuelva, ¿no? Pues no, el tío lo que estaba era utilizando como herramienta, no sé si bien, ese alumno que el DRAE también existe en papel, el libro. Quiero decir que el diccionario no es solo, no está en Internet, sí, es un libro que se pasa a las páginas, que va a buscar, porque eso también sería muy interesante, los diccionarios, el material escolar se siga utilizando en la escuela, ¿no? Que no todo sea acudir a Internet. Bueno, es que habrá gente que utilice Internet exactamente para una clase, que es lo que estaba diciendo Manolo, y habrá otra gente que utilice... No, mire usted, que yo es que estoy consultando y no es así, está viendo lo que no tiene parece, que... Exactamente, ¿no? Siguiendo un poco con el tema de la poesía, sabemos que la poesía, Manolo, y la creación literaria no es un método habitual de comunicación, evidentemente. Ya los antiguos lo tenían establecido de dos maneras: el as rectidicendi, el arte de saber hablar y escribir, y el as beneloquendi, el arte de montar, hablar bien, de montar un discurso, ¿no? Beneloquendi. Hemos perdido ese romanticismo del lenguaje castellano, hemos perdido la manera de hablar, la estamos perdiendo, es la sensación que tengo. Una de las cosas muy importantes es el teléfono, por ejemplo. Yo creo que nunca la hemos tenido, pero en cualquier caso está el siglo de oro fue muy propenso a una manera de escribir los muy autores diferente. del siglo de oro, vete tú a la calle en el siglo XVII, a ver cómo hablaba la peña. Es que nosotros evidentemente lo que tenemos es es como si lo que nos quedara fuera lo más bonito, lo más brillante, lo más hermoso, ¿no? Entonces claro, tienes la literatura del siglo de oro, yo confieso mi deuda eterna mientras mi cuerpo aliente con Quevedo. Yo no soy Góngora, pues sí está muy bien, pero no soy yo ni es para mí, pero que me parece a mí que todo el mundo no era Quevedo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que la transmisión del conocimiento es fundamentalmente, verás, hay muchos mecanismos de transmisión del conocimiento. El arte, sus distintas manifestaciones, es decir, Ignacio, que todo arte es una forma de comunicación, un lenguaje en sí mismo, ¿no? Una escultura, no un concepto, es una explosión de conceptos, la que sea, ¿no? Desde la Venus de Milo a cualquier cosa de Rodin o algo abstracto, ¿no? De Chillida. Pero la palabra escrita, no puedo sentir cierto débito con ella, porque es donde mal, pero me desenvuelvo. Es el método de fijación y transmisión de conceptos articulados más complejos, ¿no? Desde que
en la antigüedad surge la palabra escrita. Pero claro, desde el punto de vista de la literatura, ya la literatura, vamos si lo decimos en un sentido lato, ¿no? Ya la literatura es lo mejor. Es decir, porque cuando se pone algo negro sobre blanco uno está procurando dar lo mejor de sí. Da igual que seas Agamenón o su porquero, pero tú estás intentando dar lo mejor de ti, ¿no? Y si eso es lo que se transmite, pues claro, evidentemente, pues Ovidio, pues Tácito, pues Livio, Horacio o Aristóteles, desde el punto de vista literario, filosófico, histórico, lo que se transmite en general son documentos, lo que se transmite como elementos de comunicación y de fijación del conocimiento y de la belleza, son textos que, bueno, sobresalen de la media, es un lenguaje que no es el habitual. Pero sobre todo, y además algo, por ejemplo, Raúl toca mucho el tema de latín. Y mañana, por ejemplo, ¿no? En este caso, ya no es la manera de escribir que podían tener en ese momento los escritores de la época, sino expresiones y palabras que se van perdiendo y que se quedan totalmente en desuso y que hoy día están totalmente... Es inevitable en toda la vida. Es infinito, ¿no? Y perdonadme que interrumpe. Sí, no, podéis interactuar. El otro día tuve que ir al tema de la muela del juicio y pensando allí en la consulta del dentista, yo, ¿qué hago para el martes en la sesión de latín? De que, porque claro, el latinista de turno me dice, ¿de qué hablamos? Claro, yo lo preparo porque yo soy el profesor. Y me acordé de la palabra muela. Oye, muela tiene... Si muela tiene... No vea, pues mira, muela viene la molienda, el moler, la muela de juicio, la que te ha sacado, que es la muela cordal. Cuando una persona no está cuerda, es que ha perdido el juicio. Está directamente desconectada con el corazón. Claro, exacto. Y bueno, y de hecho lo que cobramos a final de mes son los emolumentos. Dios mío, enorme. Y dice, no, eso da para un programa. Me dice el latinista, da para un programa la muela. Ya, pues mira, fue magnífico. Pero además, la cantidad de derivaciones. Además, en el tema, por ejemplo, de la abogacía o de la jurisprudencia, el tema de testificar. Terrible la decían que era, se cogían los testículos, ¿no? En este caso, la época romana, ¿no? Un gesto apotropaico habitual, ¿eh? En Italia sigue siendo muy común. Sí. Echarse la mano ahí en según qué circunstancias, tanto para prevención de que te venga cualquier cosa como para demostrar que lo que tú estás diciendo es verdad. Aquí a lo mejor eso no lo hacemos con ese sentido, lo hacemos con otros, ¿no? Pero hombre, sí que es verdad que entre la fuerza del discurso y las ostentaciones de genitalidad, eso es otro debate y otro campo estupendo y extensísimo, porque así. Y luego es que la manera de hablar, aparte de lo que cuentes, es cómo lo cuentas, ¿no? No es lo mismo escuchar 7 notas de una canción básica a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, y están hechas con las mismas notas. Lo que pasa es que la utilización de determinadas personas de las herramientas de las que dispone, en un caso es mínima y en otro caso es maravillosa. Eso es lo que hace un lenguaje convincente. Además, de hecho, el buen político, ¿por qué tiene que ser un buen orador también? Porque se debe meter en las almas de la gente. No es simplemente contar un programa político, es cómo lo cuenta y la capacidad de convicción que uno tiene. Eso se consigue con el lenguaje en gran medida. Claro. Manolo sabe lo que es poner en un foro y en un aula magna. Raúl, Ignacio, sabemos qué significa decirlo, pero también sabemos qué significa cómo se dice y con qué vehemencia se dice, y que unas palabras, aun siendo sinónimos, no es lo mismo ni le llegan al corazón de la gente de la misma manera. Eso también es la poesía, cómo se cuentan las cosas, cómo ve el poeta la realidad y qué palabras utiliza para arañarte o no arañarte. Por eso hay personas que dicen yo hago poesía porque lo que hace es rimar palabras, y eso no es poesía, eso es rimar palabras. La poesía es mucho más, por eso los grandes, tú lees un gran poema y es que te quedas sobrecogido, te quedas diciendo, bueno, dame un vasito de tila o algo de agua hasta que yo me reanime un poquito, porque te da un reempujón, como se dice, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Exactamente. ¿Cómo lo ha hecho? Oye, yo creo que todo el mundo alguna vez hemos dicho esa expresión, yo quisiera escribir como este hombre. O sea, yo quiero, el día de mañana quiero escribir media cuartilla como lo escriben. A mí me ha pasado, por ejemplo, con Ramón de Mesoneros. Es algo que lo he dicho varias veces en Café de Levante, pero me ha sorprendido gratísimamente, lo he terminado. Yo creo que y es increíble, ¿no? Que hay otra cosa también, y es que esos poetas de los que tú hablas tenían una mentalidad de perdurar en el tiempo. Y hoy en día todo está expreso de la inmediatez. Hoy todo es inmediato y efímero, pero efímero es
de minutos. Entonces yo creo que eso, digo, la juventud de hoy en día lo tiene muy asimilado en todos los aspectos de su vida, incluso en eso, ¿no? Los formatos de las redes sociales. El formato de las redes sociales, sea Instagram, sea Facebook, sea Twitter y las que haya que yo no conozco, no que no controle, que no conozco, todo es lo inmediato y además efímero, porque aunque quede ahí un banco de imágenes, un banco de ideas, o un banco de enlaces a canciones, a cine, lo que sea, eso se va. Eso totalmente, es la velocidad. Yo solo tengo Facebook y llevo desde lo que va de 2018 sin entrar en Facebook. No entro para nada y ya me han dicho si me pasa algo, o sea que no estás en Facebook y parece que no estás en ningún lado. Pero que yo lo que solo utilizo Facebook y la velocidad a la que van las noticias, no te da tiempo a retener nada. O sea, cuando vas a buscar algo, ya no existe porque esta es la cantidad nueva eso que es lo que te permite el libro. Claro. Que vuelves a la hoja que quieras y está ahí tu amigo pendiente de que tú lo abras el día que quieras. Todo eso yo creo que también influye en el lenguaje. Y sobre todo no nos hace inmune a las malas noticias, porque cuando se va generando tanta información y se va pasando, como tú dices, que se pierde una vorágine de información cotidiana enorme, al final te haces inmune a las malas noticias. ¿Por qué? Porque lo olvidas del tirón, porque viene otra por detrás y la tapa, viene otra y la tapa, y así indirectamente. Y a las buenas también, y piensas que constantemente están pasando cosas buenas y malas y que te puedes subir a cualquier tren en cualquier momento. No siempre es así. Exacto, si se trata de insensibilizarnos y que dé lo mismo 8 que 80, lo bueno, lo malo o lo regular. Se trata de convertirnos en trozos de corcho que asuman lo que se les dice con el menor sentido crítico posible, con el menor espacio para la reflexión, que todo sea corriendo. Es que no recuerdo si lo decías tú, Raúl, o lo decías tú, Ignacio, ¿no? Que ya desde por la mañana te meten una, o tú, Eduardo, cualquiera de los tres, porque estamos girando sobre el mismo tema, te meten una noticia, te meten una idea, y entonces ya a partir de ahí ya vas como que te van tirando del cuello, no dejas de trastabillar. Lo decías tú, eso sí, Raúl, antes de la desinformación a través de la información, y eso lleva a la descomunicación a través del aparente exceso de comunicación. Al final está la gente sola en su casa, aislada, de hecho, con un móvil, con una tablet y con un miedo absoluto a mostrarse físicamente y como tú eres en realidad, porque al final tú estás detrás de una pantalla y te creas el personaje que tú quieras. Y al final te da miedo a mostrarte tal como eres. Ese chico que no salía de su cuarto, ese Hikikomori que no salía de afuera de Valleca o de... Pero mira, hermanos, que no salía lo que dice Manolo, los grandes servicios de inteligencia de las potencias, de los países, que se denominan servicios de inteligencia, lo que hacen fundamentalmente es desinformar, intoxicar la sociedad. O sea, la inteligencia lo que hace es intoxicar. Es una paradoja y es así. Entonces te meten gente falsa, te meten noticias falsas, y el ciudadano ¿qué hace? Dice, no, yo voy a estar perfectamente informado. Ojalá, pero a lo mejor está más informado con una caña de pescar y por lo que pase por la Brava del Guadalquivir, más que por lo que estás continuamente actualizado, ¿no? Tener una opinión propia es peligroso. Tenerla, muy peligroso. Manifestarla. Bueno, ya tenerla, manifestarla es una temeridad, pero tener una opinión propia es muy peligroso. Es peligroso. Todos los regímenes totalitaristas que ha habido y que habrá y que hay. Lo que pasa es que son, como dice Eduardo, de otra manera. Uno de sus rasgos es la quema de libros. O sea, saben que ahí empieza a formarse un ser humano y un pensamiento, y la quema de libros todo lo han hecho. Venía en el Quijote, ¿no? La palabra oída o escrita definirá tu palabra en el futuro, tu manera de pensar. Me vais a permitir, vamos a pasar unos momentos a publicidad y bueno, seguimos hablando. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos.
Sí, verde, verde trigo, esperanza, y que se cuiden los que buscan malaventuranzas, que de mi tierra osen hablar con destemplanza, pues con libro en mano comenzaré mi enseñanza a pícaros malandrines y pillos con malandanza. Señalados y olvidados por ministeriales sin reparo, que nos marcan cual borregos ilusos y no ilustrados, pero que no olviden, gaznápiros hacendados, que recta loa, cultura, ciencia, arte y elegantes versos a esta tierra sobrada de soberbia hemos dado. Y para los que mis palabras vean mendazo ingratas, o busquen jocosa chanza como necios papanatas, les invito a sus posaderas sentar y atender mis serenatas, pues en esta primera estofa abandonarán sus bravatas y sentirán mi Andalucía como su alma disparata. En esta primera clase de sabiduría popular, incrédulos verán andaluces de corte universal, como el dueño de Platero, que en sus alforjas ha de llevar soberbio premio noble, y que no has de olvidar que Juan Ramón Jiménez tu alma ha de avivar. Siguiendo tal rastro de cultura y valga la hermosura, letras de Vicente de Alexander, Nobel de literatura, y como caminante no hay camino, como dijo con cordura don Antonio Machado, poeta sevillano y azote de incultura, para necios, ganapanes y gente sin soltura. Entre dos aguas, navegando en sus altares, don Paco de Lucía, flamenco, bulerías y arte de titanes, entre tangos y tanguillos, arroyuelos de buen cante, de la mano de Camarón, pureza exorbitante, intrigante, subyugante, triunfante. De su escabel no se me levanten, pues aún no he terminado, y abran bien los ojos y atiendan con agrado, pues este romance incultivable es dedicado, será como agua de azahara o tónico quinado, reconstituyente brebaje y azote de mal hablados. La pintura del barroco bañada en 1000 colores, con don Diego de Velázquez rindiendo los honores y la mujer andaluza trazada con amores, de la esencia de los pinceles de Julio Romero de Torres. Con el romanticismo llegó la fantasía, la imaginación, rimas y leyenda, excelsa oda y sublime narración. De su prosa, Gustavo Adolfo Bécquer, máxima expresión, hijo del Guadalquivir, sevillano, poeta y narrador. Y tras esta inicial embestida, que no sientan vuestros corazones arder, que no os palpiten las entrañas como incipiente golpe de forja, pues imagino, moradores de poca fe e ingratos como noches sin luna, que este latigazo con vara de avellano os espabile el entender. Que no es esta tierra de asidua de pandereta, que son de constantes sones de zoletas. Bueno, esto es un pequeño romance que escribí hace algunos años, y lo escribí porque además es algo que me está recordando a tiempos pasados donde aguantábamos mucha crítica, ¿no?, por parte de ciertas autonomías a Andalucía, Raúl, y vuelve a ser. Es muy triste. Me he acordado del libro que escribió Pujol en 1980 despreciando a los andaluces. Bueno, decía que esto está escrito. Una raza inferior, una raza inferior. Un medio hombre, ¿no? Y bueno, esto es un trozo pequeño, es mucho más largo. Y bueno, pasamos por la literatura, por la filosofía, por las artes, por la ciencia de Andalucía, que lo ha dado todo, prácticamente todo, en el saber, ¿no? Y pese a eso seguimos siendo vapuleados. Si no me corrige el señor Parodi, creo que el mejor emperador que ha tenido Roma. No solo uno. Adriano y toda la corte de Teodosio. Y el último emperador que tuvo Roma como único estado, Teodosio, el Grande, no en vano llamado Grande. Y todo lo que significó. Pues lo dicho, Raúl, seguimos siendo hostigados y castigados por bocazas, nunca mejor dicho, ¿verdad? Yo creo que es un poco de xenofobia, ¿no? Nacido en el siglo XIX, como este hermano Luis Sabino Arana, empezando por ahí, al fin y al cabo son secesionismos muy parecidos, ¿no? Y son las regiones, curiosamente, más ricas de España. Pero en fin, en eso sería otro debate, otro programa. ¿Qué opinas, Ignacio? Yo soy una persona profundamente desinformada porque no veo la televisión y estoy muy desinformado. Tampoco tengo un concepto de patria como algo acotado, ni de España ni de Andalucía. Es decir, no sé, mi patria es mi casa. Quiero decir, no tengo ese concepto de patria, soy andaluz, por supuesto. Pero yo no me refiero quizás a la patria, Ignacio, ni mucho menos. Me refiero a que, bueno, Andalucía ha sido una comunidad un sitio donde ha nacido la cultura y somos
fuente y manantial de cultura y de riqueza, ¿no? Pero pese a eso, bueno, pesan existe mucho una mano negra especial, pesan los tópicos, pesa también, yo que soy muy crítico, creo que hay cosas que también no sé si nos la ganamos, pero ahí estamos, ¿no? Pero negar la riqueza de Andalucía, histórica, literaria, de cualquier expresión, es absurdo, ¿no? Algún capullo ha dicho últimamente, ¿no?, que hablamos mal, que bueno, eso me parece una auténtica bobería, ¿no? Yo creo que no hay que darle, al menos yo no le doy ningún tipo de importancia, ¿no? Sería entrar también en un juego de niños, ¿no? Y tú más y yo de... El problema, y perdón que te interrumpa, no es que ellos se sientan diferentes, el problema es que ellos se sienten superiores. Claro. Ese es el gran problema. Es que es la cuestión, no es una cuestión de diferencia, sino, como bien está diciendo Raúl, de supremacismo, ¿no? Y la historia de nuestro continente, no vamos, si no queremos entrar en otros, no por nada, sino porque ya con el propio continente europeo tenemos ejemplos sobrados, ¿no? Y recientes de a dónde llevan, a cuánta muerte y a cuánta destrucción llevan las teorías supremacistas, ¿no? La gente que de repente, bueno, lo de repente es una forma de hablar, pues defiende que son superiores a otros, pues porque tienen el cráneo de una determinada manera, y no estoy haciendo un chiste, es así, o porque la distancia entre su barbilla y su frente es tal, y la proporción que hay entre su arco supraciliar y la forma de su nariz, pues es tal otra, y tú dices, bueno, vamos a ver, alguien se ha parado a pensar que eso es completamente absurdo, que el plantearse discursos como los que todavía siguen haciendo algunos, pues es completamente antihumano, literal y definitoriamente antihumano, y que gente como el señor Pujol padre, ¿no? Digo padre porque como tiene tantos hijos, todos los cuales son dignos de mención, lo vienen siendo, de mención en prensa, de mención por los la hora que todavía no hay ninguno en la cárcel, dicho sea de paso. Bueno, y entran y salen, ¿no? Y Visca Andorra, man que pierda, pero y el señor Baños, ¿no? Líder glorioso de la CUP, ¿no? Que también todas esas afirmaciones ni siquiera es que sean supremacistas, es que lo que van buscando es precisamente que se les responda de la misma manera, porque se mueven como peces en el agua en la división. Claro, pero que llevan, que no se trata de un exabrupto hecho por un incauto o por un inculto, sino de algo lanzado para provocar una reacción que les beneficia, para dividir no ya a los andaluces y los catalanes o a los españoles, no, a los seres humanos, dividir a las personas. Una sociedad. Yo creo que a lo mejor también, como ha dicho Ignacio, aunque no los andaluces no sentimos mucho ese acondicionamiento o ese estatus de patria, y de hecho aquí mucha gente tiene la bandera de España, o no utilizándola, no cabe duda de que nosotros somos andaluces. Uno sale fuera de Peñaperro y no tiene que ir con la bandera de Andalucía, ni ¿por qué? Porque todo el mundo te pregunta, bueno, tú eres andaluz, vamos, ya puedes hablar con un acento más o menos, que tú, o sea, no hay posibilidad de que te digan que eres de otra parte, con lo cual esa presunción ya la tenemos. Lo que pasa es que quizás, a lo mejor, vendemos más nuestra forma de ser felices y de alegrarnos, y eso la gente de fuera lo entiende mal, y parece que es que no trabajamos, parece que es que nos estamos quedando con sus tributos, parece que es que estamos viviendo porque si nos vamos al Rocío nos vamos, si en la Semana Santa es todo alegría cuando en otros sitios se están dando latigazos, y esa manera de entender la vida, que es una manera casi filosófica de entenderla, de puertas para afuera se vende como que estamos siempre de cachondeo, y no lo estamos, hay mucho llanto detrás de cada risa. Y eso es así, pero parece que los andaluces, por poco, y no es algo del pasado, hay mucha gente todavía que se cree que los toreros van por la calle aquí en Andalucía, de Estados Unidos, de sitios bien es verdad que no es que conozcan mucha Europa, pero tienen todavía eso metido. Entonces, ¿quién le ha metido eso en la cabeza? ¿Quién le ha metido que aquí se va con la pandereta por la calle todos los días? Mérimée, Bizet y toda la estética nacionalista romántica del siglo XIX, que es la que fija la memoria, te lo contesto porque es que eso tiene una explicación. Toda la estética nacionalista romántica del XIX, que es la que fija la estética de cómo son los andaluces, de Washington Irving a Lord Byron en Grecia, o sea, cómo somos los andaluces, cómo son los italianos, Théophile Gautier, Mérimée, pero por ejemplo, y eso ha cuajado, son de repente otro debate, Eduardo, y estoy completamente de acuerdo,
cómo y por qué algunas ideas o algunas imágenes prosperan y otras no. Y otras no. Porque Julio Romero de Torres da una visión de Andalucía absolutamente profunda. Claro, pero Julio Romero de Torres no escribe en inglés, ni escribe en francés. No está escribiendo como Richard Ford o como Théophile Gautier. Richard Ford, que escribe libros para el público anglosajón, que el público anglosajón devora, y se crea ese circuito del Grand Tour que ya en el siglo XVIII se había creado en Europa, por el cual los elegantes iban a Italia a hacer un picnic al Coliseo, no que fueran a hacer un picnic al Coliseo, ¿no? Pero iban a Italia porque un elegante, una persona de la alta burguesía, de la nobleza francesa, inglesa, alemana, pues ya desde finales, mediados del XIX, entraba dentro de su cursus honorum personal, incluso para poderlo contar, pues pasar por Italia. Y en el XIX, a raíz de las guerras napoleónicas, dentro de ese cursus honorum de los elegantes arriesgados está el pasar por España, la aventura, el exotismo, el bandolerismo, todo muy controlado, muy medido, pero estaba esa, y todo además a raíz y sobre todo de la influencia de la transmisión de conocimiento y de conceptos en el mercado literario anglosajón, pero fundamentalmente en el francés. ¿No? Porque claro, tener aquí a los ejércitos de Napoleón y a los ejércitos británicos campando a sus anchas por el país durante varios años, a principios del siglo XIX, que se dirá que en el XVIII con la Guerra de Sucesión también, pero en el XIX, como inmediatamente lo que surge es el romanticismo, las revoluciones del 20, del 30, del 48 y el movimiento romántico, pues esas decenas de miles de soldados ingleses y franceses transmiten una idea del país fuera que se va a ver cimentada y a la vez corroborada, sustentada y expandida a través de la literatura, de la ópera incluso. Pero es que además nosotros lo hemos exportado, exactamente, nosotros lo hemos exportado también. No solamente que lo hayamos esa exportado, imagen negativa, ¿no? Nos que hemos hecho daño a nosotros mismos y sin perjuicio de lo que tú dices de esa transmisión de los escritos en contra en inglés y en francés. A la hora de fijar los trajes regionales de España, hasta en buena medida son Francisco Franco y José María Pemán los que fijan los estereotipos regionales que ya vienen arrastrando, no lo digo como concepto negativo, que ya vienen forjándose, que son todos del 19, y parece que son de la época de Viriato, y no, la estética de cómo es el traje regional, es que no había trajes regionales como tal, porque no había una estética homogénea de cómo tiene que vestirse un maño, cómo tiene que vestirse un charro, cómo tiene que vestirse un andaluz, no, y eso es la ópera, la zarzuela, y cuando ahí, como diría Joaquín Sabina, San Don José María Pemán terminó de estandarizarlos y de estereotiparlos en la década con su teatro, con su literatura y luego ya con el poder político que llegó a tener bajo la dictadura de Franco. Y yo no estoy expresando términos morales ni positivos ni negativos, sino que lo que pasa es que cuando esos tópicos que son creados como tópicos los asumimos como propios encima, los hacemos aunque no se quiera hacer con esa intención, vienen cargados de baldones. Sí, pero bueno, pero la novela picaresca es muy anterior, puede basarse en toda Castilla o en toda la península y sin embargo se ha ido trasladando mucho a Andalucía y a la Baja Andalucía y nos hemos quedado con un estigma de que esa picaresca del siglo de oro prácticamente ya ha bajado de Alcalá de Henares y ya la tenemos en los patios de Sevilla, el patio de Monipodio, Alcalá, el patio de Monipodio está al lado de la catedral de Sevilla, por supuesto, pero es una exportación nuestra. Eduardo, en este caso nunca, yo creo que viene mejor al dicho que la biblioteca en este caso como botiquín de primeros auxilios contra la estupidez humana, ¿verdad? Sí, bueno, y depende de la biblioteca, claro, ¿no? Porque si son de agenda o de dietario, pues tampoco, pero sí, bueno, tú dices biblioteca, yo me he referido a anaqueles exclusivamente, por supuesto que... La Aranzadi que viste mucho, pero lo dices tú, bueno... Claro, pero bueno, pero como libro antiguo no tiene precio, nunca me lo he dicho. Totalmente. Lo digo, no, hombre, fíjate, perdona la analogía, abundando en tu idea, ¿no? Sí, puede haber lomos muy bonitos, pero hasta los hay de cartón. Claro, ¿no? porque es que un señor presumía, primero tuvo un caso admirable, precioso, de una testamentaría en el cual este hombre tenía que repartir una serie de bienes, muebles y raíces y inmuebles. Y bueno, había una tal que había que argumentar cómo se asignaban los legados, los herederos, no sé cuánto, y al final yo me pregunto, bueno, pero esto va a ser más o menos complicado. Dice, no, esto no, lo de los bienes inmuebles, de los pisos, esto está fácil, eso ya lo tengo yo calculado. Aquí el problema que yo tengo es una cosa,
y ahí no me puedo equivocar. Y dice, bueno, dígame, dice, ¿a quién le voy a dejar mi biblioteca? Ahí sí que no me puedo equivocar, claro. Porque no se lo voy a dejar a uno que, aunque sea mi hijo, termine los libros por la Cuesta de Moyano, porque este era un seguidor de la Cuesta de Moyano, claro. Donde tú ves que aparecen bolsas de plástico y automáticamente a la media hora ya están puestos con un precio y no bajo precisamente, y con un valor. Pero han venido en bolsas de plástico, de gente que ha dicho, a ver cómo me da hasta corte tirarlo, voy a ver si le saco 2 duros, y eso es penoso. ¿A quién? O sea, que la biblioteca de cada uno ese es... Dan unas pinceladitas, ¿no? Bueno, unas pinceladitas, os leo lo último que escribió papá, que él murió el 22 de marzo, ahora se van a hacer 13 años, y este soneto que escribió precisamente a Sanlúcar, como estamos hablando de nuestra nacionalidad, yo creo que la mayor patria que tiene uno es el pueblo donde ha nacido, ya lo han dicho, no sé si García Márquez y otros, que lo mejor que puedes hacer para hablar del universo es hablar de tu pueblo, ¿no? Y este soneto que le dedicó a Sanlúcar decía así: huele a jazmín, a bogavante, a brea, a paciencia hortelana y campesina, a arcángeles de aceite en la cocina, a muchacha asomada a la azotea. Huele a limón, a gallo de pelea, a estero y a guitarra, a luz marina, a lance pescador, a voz salina que sube cuando sube la marea. A pergamino huele a historia, a nombres que subieron a la gloria, a guitarra y compás, a sol poniente, a incienso y devoción. Huele a rosario, a navazo y trigal, a pan diario, a rosa y mirabrás. Huele a su gente. Eso es en un soneto lo que él decía que sentía y que vivía en Sanlúcar, que él era muy crítico, y entonces siempre está diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué la ha aparcado? ¿Por qué la acera? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué hay mucha gente en agosto? ¿Por qué la playa no se puede ir? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué en enero? Y yo decía, papá, que si tú lo que escribes todo es bonito, ¿cómo es posible que cada vez que yo hablo contigo nada más que hace ponerme... Dice, no me hagas sofistas, no me hagas sofismas ni nada, tú es que no sabes interpretar las cosas, porque él tenía una crítica interna por lo que quería que mejorara su pueblo, pero en lo que transmitía a los demás todo era esa sensación, como decía Ignacio, de positividad y de cosas que se podían hacer y de un mensaje diáfano y con luz de lo que había sido nuestro pueblo, de lo que era y de lo que puede llegar a ser. Que a veces uno escribe lo que quiere que sea, ¿no? Y malea la realidad y escribe sobre la realidad que quiere y no la que tiene, ¿no? Y más te cabrea. Claro, y yo tengo eso en común con tu país. Yo soy muy crítico con Sanlúcar y con Andalucía, porque creo que existe potencial para ser de otra forma, ¿no? A lo mejor con poquitas cosas, ¿no? Tampoco hace falta... Claro. Hace falta mucho, ¿no? Y Ignacio, tú como buen lector, has sido lector, ¿qué crees, qué piensas que es, en qué se convierte alguien que lee? No solamente que lee, sino que sopesa, que compara, que opina. ¿Se convierte en un peligro, digamos, o adquiere, en este caso, la libertad individual? Bueno, un peligro depende de sí, qué es lo que haga, quiero decir, yo no creo en el sentido un peligro para nadie. Además, yo tengo un concepto de la literatura en general y de la lectura en particular muy privado, ¿no? Yo leo yo leo mucho para mí y no voy por ahí diciendo lo que leo, pero bueno, fundamentalmente la literatura que empieza de niño, en una primera juventud, de niñez, es un mundo, ¿no? Eso de abrir un libro y decir, hostia, es que aquí hay un mundo, eso es fascinante, ¿no? Ese momento de descubrir que ahí hay un mundo y que te atrapa, que el que llega y empieza y lee no lo deja nunca en la medida de sus posibilidades del tiempo que tenga. Pero en la literatura hay un mundo distinto, varios mundos distintos, y hay distintas formas de hablar de la realidad, ¿no? Y también está la literatura como entretenimiento, como historia contada, y siempre como un placer, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería de leer algo. Pero yo voy a arriesgar más, si me permitís, ¿eh? Yo sí creo que la gente que lee, que tiene cultura, que habla y que la transmite, es un peligro para determinado tipo de sociedad, para gente, pero supone un peligro. Tú, con este medio de comunicación, eres un peligro. Manolo, con su manera de exponer las cosas y con todo el conocimiento que tiene, es un peligro. Yo, cuando cuento determinadas cosas, soy un peligro. Raúl, con su radio, es un peligro.
Ignacio haciendo versos es un peligro, porque todo depende de peligro para quién. ¿Para quién es el peligroso una boa en el bosque? Para siempre, para el poder, ¿no? ¿Para quién es peligroso un cocodrilo? ¿Y para quién es peligroso un león? Todo el mundo sabe quién es peligroso para sí. Luego, el decir, el hablar, y lo que decíamos antes del principio, la libertad de expresión supone un peligro para determinado entorno, porque hay cosas que no se deben decir o no gusta decirlo. Luego, el concepto de peligro no es simplemente que acabe con la vida de él, sino que supone una incomodidad. Vamos a poner peligro / incomodidad. Luego, el que transmite sus ideas y transmite su conocimiento está corriendo un peligro per se y está siendo peligroso para los demás. Pero eso es así, yo creo que esa es la intelectualidad, ¿no? Estoy de acuerdo. Porque, Raúl, por ejemplo, ¿qué opinión te guardas con el hecho de que los sistemas de aprendizaje en las universidades se hayan quitado filosofía, se haya quitado latín, oratoria, retórica, etcétera, etcétera, que han ido desapareciendo? Para alguien del mundo de la comunicación que sale en el siglo XXI a comunicar, esos son pilares fundamentales que tiene que tener y no los tiene. Yo ya te lo digo y pongo el ejemplo en nuestro caso mañana, este martes, que creo que somos de las pocas emisoras en España que tienen una sección de latín y de las más divertidas. Es curioso. Y el hilo de lo que estaba diciendo es fundamental. Las humanidades son fundamentales y el conocimiento de la lengua también. Y uno de los clásicos que nos hemos olvidado de ese siglo de oro, Fray Luis de León, que para mí escribe como nadie, era un peligro. Pero era un peligro para la Inquisición, que lo metió 5 años, creo, ¿no? Estuvo preso solo por el hecho de traducir la Biblia del hebreo al castellano. Claro. Es curioso. Vamos, yo no sé, me corregirá el historiador, yo creo que lo metieron preso porque era un judío converso, probablemente. Porque le tenían hambre. Le tenían hambre. En estos casos, lo menos el casus belli, lo más es las ganas de belli. Yo creo que ya encontraremos la razón. Hombre, claro, ande o no ande, ¿no? Que cace ratón el gato. Me da igual el color que tenga, que decía... Sí, pero todos los grandes, yo creo que todos los grandes escritores, los grandes intelectuales... Era un peligro, era un peligro. Se convierten en un peligro. Se me viene, por ejemplo, estoy leyendo ahora Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí. Cuando él... Yo estoy leyendo Fray Luis de León, precisamente. Cuando introduce a la filosofía en la Universidad de París, Aristóteles, que estaba prohibida, se convierte en un peligro. Pero Porque Sócrates es un peligro. Claro. O sea que sí, para que lo su uso, matan. claro, pero bueno, y después de muerto, y después Y Aristóteles tiene que salir por patas y encerrarse en la isla santuario de Eubea, porque también están a punto de matarlo, ¿no? Y a Platón, que no es muy santo de mi devoción, lo venden como esclavo. Y están a punto de, en un mercado oriental, hubiera terminado en Dios sabe dónde y Dios sabe cómo. Lo que pasa es que sus discípulos hicieron una colecta y lo rescataron. Porque evidentemente eso fue un secuestro, ¿no? Entonces, ahora que viene igual, ¿no? Ahora que viene la Semana Santa, el Evangelio es un peligro. La figura de Jesucristo es un peligro social y político, ¿no? Pues, no. Mira, Eduardo, leí hace algún tiempo un artículo muy venido, muy interesante, que venía en el semanario pintoresco español de 1839, y era, bueno, el Ateneo de Madrid hacían sus reuniones, exponían un tema y después lo publicaban en papel, ¿vale? Era un tema, no vamos a entrar en el tema en sí, que era muy interesante, era sobre la novela de caballería y la novela contemporánea de 1839. Pero lo que me vengo a referir con todo esto es que entre Aquendes o Allendes Puertos no hay algo muy bueno, de que no hemos perdido todavía esa esencia. Y me refiero de que, por ejemplo, Manolo ha dado hace unos días una conferencia en el Ateneo de Sevilla. Ha expuesto su tema, su trabajo, su tesis y lo que ha querido exponer. Nosotros hemos estado en el Ateneo de Sevilla. Yo particularmente el día 5 doy una conferencia sobre mi tema. Tú la das el día 25 sobre también el Quijote. Antonio Romero Dorado y Manuel Arana también van a dar una conferencia el día 11 sobre Martínez Montañés. Pese a todo ese tiempo y todo lo que hemos hablado, que muchas veces ha sido quizás un punto más negativo, todavía queda ese hilo conductor de esperanza, porque podemos seguir yendo a esos reductos a exponer los temas de investigación y por supuesto hay gente que va a ir a... Bueno, yo no lo considero reducto, ya vamos a ser también un poquito positivistas, no son reductos, puede que para determinada gente son espacios raros, ¿no? Pero son espacios absolutamente muy bonitos y que generan unas oportunidades magníficas, por supuesto que sí. O el Círculo Mercantil de Sevilla. Bueno, digo Sevilla porque como prácticamente es como si fuese el centro en el que gira casi toda Andalucía.
Y lo que pasa es que estamos llevados por la inmediatez de lo que hoy son los medios de comunicación, que si no estás en determinadas plataformas digitales constantemente parece que has desaparecido. Y entonces físicamente cuando aparece uno en una tribuna determinada, como has contado el caso de Manolo, pues bueno, es que físicamente está ahí, eso no son publicaciones digitales, eso es una realidad, y esa realidad yo creo que es la que tenemos que seguir esforzándonos en estar. Todo el mundo tiene que hacer sus historias para estar ahí, y luego otras que dicen, bueno, ¿cuántas personas han ido a un acto de este tipo físicamente? Y ya casi hemos llegado al convencimiento o a asumirlo, que bueno, si a un acto intelectual o cultural van 60, 70 personas, ya es una barbaridad. ¿Por qué? Porque bueno, todo el mundo ya está dando por hecho que eso tiene su público. Bueno, yo tampoco creo que eso sea así. Eso tiene su público físico, pero también es verdad que divulgándolo, luego llega una serie de gente que dice, yo he oído, yo lo he visto, yo he escuchado la crónica, luego esos sitios hay que aprovecharlos, hay que estar, y que eso le llega a muchísima gente, ¿no? Y tocando un poco también el tema de la filosofía, Manolo, cuando hablamos del movimiento escolástico, ¿no? Cuando hablamos de la teología y la filosofía, bueno, utilizan antiguos textos de los grecolatinos clásicos, en este caso como Aristóteles, para darle un sentido a la fe y a la razón, ¿no? Exactamente. Después, evidentemente, llegan los movimientos que quieren separar la filosofía y la religión. Yo te pregunto también, desde un punto más intelectual y tocando un poco de la filosofía, ¿qué opinas tú de esa separación entre la filosofía y la religión? Vamos a ver. Si nos vamos al origen del pensamiento filosófico como lo conocemos, hay que tener en cuenta que la lógica y la razón han acompañado y acompañan desde siempre, y vamos a seguir siendo laxos con el lenguaje, al género humano. Lo que pasa es que en el mundo antiguo las formas de pensamiento que siguen existiendo hoy día son duales. Está el pensamiento mítico religioso, el pensamiento emocional por un lado y el pensamiento lógico racional por otro. Eso está relacionado con los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Con la proyección de la abolición del deseo, la creatividad, que está en el hemisferio derecho, y con la proyección del pensamiento de manera lógica ordenada, que está en el izquierdo, y estoy siendo muy superficial en la exposición de los conceptos. La filosofía y la lógica no son hijas del mito, pero sí surgen en un horizonte cultural, por lo menos en nuestra tradición occidental, en nuestro mundo occidental, que es la Grecia preclásica, que se mueve en términos de pensamiento mítico religioso, ¿no? El mito no es un cuentecito, el mito no es más que la forma articulada de la expresión del pensamiento del mundo antiguo, ¿no? Del hombre antiguo. Los mitos no son contradictorios entre sí. Lo que hace la filosofía y la lógica es poner las cosas en orden y actuar por contraste. ¿Qué es lo que sucede? Que es inevitable que el pensamiento mítico religioso esté ligado al hombre y a lo que le trasciende de una manera circular, mientras el pensamiento filosófico, el pensamiento lógico, está ligado al hombre y lo que le trasciende de una forma direccional. Admite la idea de progreso. Ese es el gran triunfo de Agustín de Hipona, y luego de Agustín de Ambrosio de Milán y de Tomás de Aquino, pero porque se hereda en buena medida del pensamiento de la cosmovisión, más que del pensamiento de la cosmovisión de la tradición judía. ¿Vale? ¿A dónde voy a parar? A que son indisociables, es que filosofía y mito, lógica, razón y pensamiento mítico son indisociables, son dos formas de expresión y de explicación del mundo que van de la mano. Solo sucede que nosotros, en nuestro mundo occidental, contemporáneo, no solamente occidental, vamos de la mano más del pensamiento lógico racional, entre otras cosas porque la ciencia tal y como la conocemos y tal y como la desarrollamos, necesita las expresiones lógicas del pensamiento. Pero ahí tenemos también razón y fe, y por ejemplo teníamos la teología natural o la teología revelada, ¿no? En este caso, ¿cuál es tu opinión, Raúl? Separación en este caso de la filosofía como forma racional. Yo creo que eso lo comete principalmente la Revolución Francesa, ¿no? En separar y formar ese estado en el que el raciocinio permanezca por encima de lo que es el mito. Y van instituyen una religión laica, que es graciosísimo. Sí, el culto a la diosa razón, más cartesiano, los meses, ¿no? organizan el calendario. Era más cartesiano. Hombre, también hay por ahí algunos existencialistas que dicen que donde acaba la ciencia empieza precisamente la fe. No digo que tengan razón, no, cuidado, donde acaba la ciencia es cuando empieza la fe.
Ignacio, decía el cantautor Ismael Serrano que el hecho de vivir dejaba secuelas. Yo te pregunto que qué triste sería la vida de un artista, de un creador, de un literato, de un escritor, sin una vida llena de secuelas, ¿verdad? Madame Colette decía algo parecido en un diálogo de una de sus novelas, que se encuentra con una amiga al cabo del tiempo y la ve muy estropeada y dice, ¿qué es lo que te ha pasado? Y dice, me ha pasado la vida. ¿Te ha pasado la vida? Pues yo creo que sí, ¿no? Scott Fitzgerald decía que él estaba tan ocupado escribiendo que no había tenido tiempo de vivir y se iba inventando una vida, ¿no? O sea que al final la vida es lo que nutre, ¿no? Todo la literatura, ¿no? Todo viene de la experiencia, ¿no? Eso que bueno, hay una vertiente poética que es la poesía de la experiencia, que es decir, claro, que es absurdo que haya una vertiente cuando la poesía y la literatura de la experiencia lo es toda, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se sabe exactamente si verdaderamente estamos contentos con la vida de cada uno o no. Bueno, el que escribe probablemente busque una vía de escape, ¿no? Claro, y fíjate la cantidad de deseos y de peticiones que se hacen a la luna llena, que se hacen el 31 de diciembre, que se hacen el 1 de enero. Eso en el fondo está significando una sensación de inconformismo o de... Eso es consubstancial profundo, al espíritu, ¿no?, humano. Yo creo que claro, eso es, o sea, que tú dices, inevitable. Me va a cambiar la vida, ¿no? Cuando esa opinión está generalizada, me va a cambiar la vida, quiere decir que no estás satisfecho con la que llevas. Claro. Y entonces cuando dice Ignacio que sí, que lo que me ha pasado es la vida, el problema es si la vida te pasa por encima y te arrastra y te machaca. Eso es lo que ha de evitarse, y yo creo que, entre otras cosas, como tú estás haciendo siempre, se evita charlando mucho, teniendo buenos amigos, debatiendo y haciendo, como se suele decir, terapias de grupo, porque al fin y al cabo, cuando cada uno charla y dice lo que lleva dentro, pero escucha al otro y se sacan conclusiones, eso no deja de ser una terapia. Decía Hans Interhausen, que era uno de los grandes biógrafos de Benito Pérez Galdós. Yo creo que una de las mejores biografías que se ha escrito de ese hombre lo hizo este alemán. Por cierto, un libro de la Cuesta del Moyano. Decía, la semilla lanzada por filósofos y pensadores no germina, sino cuando cae en los cerebros y en las almas de los que más directamente soportan el mal humano, de los mal comidos y semidesnudos, de los que soportan todas las cargas y no conocen ningún beneficio. Yo dejo un poco en el aire qué es lo que ocurre cuando el poder establecido, cuando el gobierno se separa de la intelectualidad de una nación. El poder establecido no es solo el gobierno, ¿eh? Bueno, poder establecido, hablamos el poder de económico gobierno, de siempre es el poder, de lobbying empresariales. El poder siempre es en la economía. El poder político gestiona la cosa pública aquí y en Filipinas. De hecho, uno de los mayores riesgos que tuvo y eso siempre va por otro lado. El Estado Vaticano fue la banca vaticana, es decir, que cuando hubo problemas o afloraron determinados problemas de la banca vaticana, afloraron otra serie de circunstancias. Lo que dice Manolo es la verdad misma, que la historia, el dinero es el que manda, y el dinero pone a uno y quitas a otro, y quita a otro, y ya está, y es así, y no tenerlo claro. Mira hasta qué punto llega. Una amiga de una amiga en Twitter, esta chica está en Tailandia, ya digo, no la conozco, es la amiga de una amiga, veo sus publicaciones a través del Twitter de una amiga. Está en Tailandia, está feliz, que bien se vive en Tailandia, que tal cual, que llegas a un banco y hay un sofá para que te puedas sentar, y es una activista feminista y está feliz en una dictadura. Está sí, feliz, eso es muy... haciendo el elogio y el canto, pero hablo de hoy, de hoy, sí, eso, el canto de alabanza de también. que bien estoy en Tailandia, ¿qué tal? Y me dieron ganas de contestar, pero digo, no, porque en fin de cuentas no es una persona a la que yo conozca, ¿no? Que se pase por el centro de Bangkok. No, lo digo, claro, que lo digo porque claro, todo es guay, todo es fantástico, maravilloso. En este caso feminista, como podría ser activista de otra cosa, ¿no? Pero claro, en que tú te pongas a hacer el elogio de uno de los países que lamentablemente es de los que más destacan por el turismo sexual, en primer lugar, por el turismo sexual infantil, en segundo lugar, por el tráfico de droga, en tercer lugar, por el tráfico de armas. Y dices tú, claro, y es bonito, ¿no? Y los humos están muy bien y tal, pero somos fantásticos. ¿Y a dónde voy con esto? A que el poder económico consigue que incluso alguien que aquí, que es andaluza, estaría bramando y clamando
porque no ponemos las palabras terminando en según qué vocal o en según qué otra, lo estoy diciendo así, y no estoy diciendo lo que yo siento o dejo de sentir, simplemente estoy expresando esa idea, en una dictadura férrea, donde se derriban a los gobiernos porque el ejército lo derriba sucesivamente, y que además, pues turismo sexual infantil, droga y demás, pues todo fantástico, maravilloso. Eso es poder. Eso es poder. Que lleguen a lavar la cabeza de esa manera a alguien que aquí haría un discurso rabiosamente distinto contra, en este caso sí, gobiernos democráticamente elegidos, sea eso lo que sea, en su ciudad, en su comunidad y en su país, y que allí esté Fly Smiles Happy Power, eso es poder, y eso no lo hace la política, eso lo hace el dinero y la manipulación mental y etcétera. Y el buen trato a los intelectuales. Hay muchos intelectuales que han viajado al extranjero y muchos intelectuales para que sirva con perdón de bidet, de centrifugadora de la miseria, y esta persona ha entrado al trapo. Pero los grandes intelectuales han dicho muchas veces cosas, y es porque los han atendido más o menos bien en determinados sitios, y eso ha quedado. Y Sartre también fue a Moscú y dijo que en Moscú había absoluta y libre expresión en todo caso. Bueno, en fin, es que claro, lo dice ese señor y eso va a misa. Lo dicen del nazismo y eso va a misa, y eso es una barbaridad, ¿no? Donde Hitler eso es una barbaridad. Recibía con la nuera de Wagner a la intelectualidad que quería ir, se les atendía magníficamente, claro, llegaban diciendo, no, señor Hitler es un señor encantador. Claro, igual que Al Capone, ¿no? Por no ofender. Incluso ellos que tenían un buen ministro de propaganda, pues sacan imágenes de ese Hitler humano, con perros, con los niños. Pero es verdad que era un gran amante de los perros. La frase de cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, es de Adolfo Hitler. Ah, sí. Vaya, es suyo. Yo no lo sabía tampoco. Sí, lo es. A mí me encanta soltarlo con amantes de animales, que no sé si es el caso porque desconcierta un poco, pero la frase de cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, y ya esa es de Adolfo Hitler. Y ya si tiene un escarabajo, un Volkswagen escarabajo, y le gustan los perros, ya te lo cargas de todo. La verdad, que tengo un Volkswagen, sí es cierto, ¿no? Bueno, sí que es verdad que dentro del estado del bienestar fue una concepción, no fue una concepción, un concepto del nacionalsocialismo, pero su extensión práctica sí fue extendida por los totalitarismos europeos de entreguerras. Amigos, yo me quedaría, por supuesto, haciendo una tercera parte de lo que estamos hablando, pero se nos acaba el tiempo. Para mí ha sido un placer teneros a los cuatro aquí, y que me hayáis acompañado en este especial 100 programas de Café de Levante, y ha sido un placer hacer televisión con vosotros. El placer ha sido nuestro. Totalmente. Bueno, pues seguiremos. Igualmente. Para los 100 cuenta con nosotros otra vez, ¿no? Yo creo que con los 4. Yo te dejo esta soleada de papá al hilo de lo que estamos diciendo del escribir, de esta soleada que dice, pero no sabré decir lo que quisiera decirte, hay quien supiera escribir. Muchísimas gracias, y ha sido un placer estar con ellos y contigo en Café de Levante, en Costa Noroeste. Vale. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre la mesa de este Café de Levante, de este café literario abierto de par en par a la broa sanluqueña. Nosotros le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Muy buenas noches a todos y que sean muy felices. Y eran 100, y son 100, y llegamos a 100 cafés de Levante. Sentados en el atardecer de esta locura y hermosura que es escribir hablando, como hace Rafael. Y así llegas, Rafa, mi querido amigo Rafael Montaño, a celebrar estos 100 trocitos de tu talento en esta televisión de Sanlúcar. En esta televisión de Sanlúcar hoy he metido las manos en el bolsillo para sacar 100 alegrías, para celebrar contigo, y además he contado las palabras que tengo para multiplicarlas por 100 y tirarlas al viento del Levante. Y ahora aquí nos tienes, aquí, a tus incondicionales amigos, prestos a desperezar las razones
tan buenas razones de estos avatares procelosos, que son la esencia de cada libro que nos traes, hablando y escribiendo, que como si fuera un cumpleaños gigante, es más, son 100 semanas, 100 programas, 100 impulsos a la vida y a las gentes, y 100 poemas, 100 guitarras a compás, 100 mentes, 100 gentes y 100 caballos al galopar. Cien caballos al galopar. Y así, y hoy contigo, a brindar, a reír, a cantar y a provocar, pausadamente, eso sí, otra forma, una nueva manera de hablar a los demás, en este centenar, sí, 100. Y muchos más, Rafael, porque ahora y aquí contigo con tu café y el levante asomadito a la ribera de Malandar. Claro, brindo por ti y por tu sencilla razón del ser y también por tu decisión, tu afortunada y maravillosa decisión. Hacer Café de Levante, hacer esta televisión. Felicidades, amigo Rafa. Y ahora, algo de verso. Volverán las oscuras golondrinas, que nos dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate. Nadie así te amará. Y hasta aquí les he hablado porque sí, porque quiero y por qué no, qué sé yo. Les habló Domínguez, Lobato, Eduardo. Hasta siempre y felicidades, mi querido amigo Rafael Montaño. Va para ti y por ti. Un abrazo.